Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están, amigas y amigos? El día de hoy estamos iniciando un proyecto relacionado con la historia. Es un programa que se llama Los Guardianes del Olvido, y el día de hoy estamos en un lugar muy especial. Estamos en el municipio de Zaragoza, particularmente en la localidad de Villa de Zaragoza, y estamos en una de las haciendas que sin duda pues son históricas. Es una hacienda que personalmente yo creo que voy a coincidir con una persona que está aquí con nosotros. Es una hacienda muy importante. ¿Por qué? Porque es una hacienda que sin duda no solamente se vincula con la historia de San Luis Potosí, yo diría que se vincula también con la historia de la Nueva España y de América Latina. Es una hacienda que fue, yo creo que de las primeras que se construyeron aquí en nuestro país. Y bueno, pues mi nombre es Alberto Godínez y quiero invitarlos a esta aventura que tenemos el día de hoy. Nos acompaña esta tarde el cronista de Villa de Zaragoza. Él es Marco Antonio Zárate Arévalo. Marco Antonio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por tomar en cuenta aquí este lugar en su programa de Guardianes del Olvido. Para mí es bien importante darles a conocer que esta hacienda, como tú lo mencionabas, es una de las más importantes de su región durante el transcurso de la Nueva España, ya que pues, es una hacienda de beneficio que se fundó gracias al auge que tuvo las minas de Cerro de San Pedro. Ok, fíjate qué dato tan importante nos das. Esta hacienda es la hacienda de la Sauceda, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. ¿Tendrás algunos datos de más o menos cuándo fue o comenzó su construcción? La Sauceda como tal tuvo origen por ahí de las extensas tierras, te hablo más o menos por ahí del año 1592. 1592. Exactamente, okay. Más o menos. Durante ese tiempo, toda este territorio, el espacio geográfico que tiene actualmente Zaragoza y abarcando alguna parte la fracción de Pozos, pertenecía al capitán Ortiz de Fuenmayor. Era el primer dueño original de todas estas tierras. Hasta el año de 1610, su viuda Isabel de Fuenmayor le vende a Pedro Arizmendi de Gogorrón. Okay. Pedro Arizmendi de Gogorrón le compra y establece aquí una hacienda de beneficio, pues denominada San Antonio de la Sauceda. La Sauceda porque era la región llena de sauces, agua, okay, y pues todos los beneficios propios del lugar para poder dar así el beneficio y el molido del metal. Y San Antonio por el santo de la devoción de la familia de los Arizmendi, Gogorrón Palomino. Entonces vienen a vivir aquí, establecen una hacienda a beneficio, se trae a toda su familia. Ellos provenían del Real de Zacatecas. Real de Zacatecas. Exactamente, se vienen a vivir aquí y comienza a partir de ahí pues, la historia de la Sauceda. Ok, amigos, este dato que nos proporciona Marco es bien interesante. Nos dice que es 1590, o sea, es pleno siglo XVI. Hay que recordar, hacemos un poquito ahí un paréntesis histórico o para contextualizarlos. Hay que recordar que México Tenochtitlan cae en el mes de agosto de 1521. Entonces estamos hablando que transcurrieron poco más de 50 años cuando los españoles ya comienzan a llegar a la zona de aquí de San Luis Potosí. Y este dato es bien importante porque precisamente San Luis Potosí inicia, digamos, yo diría que su fundación a partir de la actividad minera. Y Cerro de San Pedro se vuelve pues un elemento muy importante junto con otras, digamos, otros pueblos mineros. Ahorita me viene a la mente también por ahí Guadalcazar, obviamente estando en San Luis, pues Real de 14, y que se vuelven sin duda estas minas que alcanzan una producción bastante fuerte. Compiten incluso con las minas de Guerrero, también compiten con las minas ubicadas en Perú. De hecho, pues no recuerdo bien, si a lo mejor tú tienes mayor información ahí. La palabra de Potosí no es de origen ni siquiera mexicano, bueno, náhuatl o de alguna lengua nativa de aquí, sino más bien proviene de esas latitudes, ¿no? Así es. Sí, como lo acabas de mencionar, Alberto, es bien importante, ya que la Sauceda fue pieza central en la ubicación geográfica que abarcaba estas haciendas.
cito la parte de Armadillo de los Infantes, en aquel entonces se conocía como el Valle de Santa Isabel, y la parte de las haciendas del Valle de San Francisco. Esto que les menciono, que la Sauceda era parte central, ya que aquí llegaban lo que eran las recuas cargadas del metal en bruto, y aquí se acuñaba la moneda, ya que era más difícil trasladar la moneda desde Cerro de San Pedro que hacer todo el lavado del metal, la molienda y todo su proceso aquí en la Sauceda. Se instalaron aproximadamente 16 hornos de fundición, en las cuales trabajaban día y noche en el preparado de este metal, utilizando todos los recursos naturales que tenía aquí la región, sobre todo su agua y su leña para poder echarlo a andar, ¿no? Entonces, ya una vez que tenían aquí listo ya su metal, el material que iban a mandar, la moneda como tal ya manufacturada, la llevaban a la hacienda de Gogorrón, otra de las haciendas hermanas, previamente fundada también y edificada gracias a la producción vasta que tuvo la Sauceda, y posteriormente de ahí se trasladaba hasta el Jaral de Berrio, donde precisamente estaba el marquesado y donde se pagaba todo el tributo hacia la corona española. Qué datos tan interesantes nos proporcionas, y sin duda la historia de esta hacienda se vincula con la historia de otras haciendas que seguramente en otros programas vamos a presentarles. Me llama la atención dos cosas de estos datos que nos proporcionas. La primera es los recursos que tenía aquí la zona, y uno de ellos sin duda es el agua para el proceso del beneficio del mineral. ¿Principalmente traían plata o también oro? ¿O eran los dos metales que procesaban aquí, Marco? Yo creo que fueron los dos metales. Hay más antecedentes de plata, porque precisamente esa era la veta que se manejaba en Cerro de San Pedro, pero sí, se encontraba aquí en la parte posterior de la hacienda un ingenio de afilar oro, todo muy, muy, muy importante e interesante, pero que actualmente desafortunadamente se perdió. Ya no hay el vestigio de este, por así llamarlo, pues sí, vestigio, ¿no? Sí, ok. Marco, pues bueno, hablamos un poquito del contexto en el que surgió esta hacienda. Me llama la atención, ahorita que veníamos llegando aquí a la hacienda, creo que pocas haciendas tienen una especie de torreón o algo similar a un observatorio. ¿Podrías hablarnos un poquito de esas características, de lo que conoces sobre esa estructura? Sí, es correcto. Mira, prácticamente estamos sobre el patio frontal de la Sauceda, de la hacienda. Son 9 columnas de arquería que se componen por una torre o especie de mirador. Esto más o menos en tiempo, estamos hablando por ahí de finales del siglo XVIII, que más o menos es cuando tuvo ese cambio y esta edificación que actualmente conocemos. La parte antigua que les mencionaba anteriormente de los inicios de la Sauceda es un poco al centro de la casa principal, y a los costados donde se encuentra la mezcalera. Entonces el torreón es muy parecido al de la hacienda de Piotillos. Curiosamente, en tiempos de la Revolución era usado como mirador para poder establecer cercanía con las tropas que se encontraban cerca. Esta hacienda sí lamentablemente sufrió ataques por armados revolucionarios que se unían a la lucha de la libertad, ¿no? De poder buscar nuevas oportunidades, y la gente que vivía aquí lo usaba. También, por mencionarles, la capilla del Cerro de San Manuel, esa también sirvió bastante para avisar a la gente por medio de una fogata de humo de que se venía la rebelión. Ya la gente ya tenía establecido hacia dónde tenían que ir, y curiosamente corrían hacia la parte final. Se alcanza a observar al fondo los cerros, el Cerro de la Bufita, el Cerro de la Santa Cruz y el Cerro de la Fuente, donde pues la gente corría para poderse asegurar, ¿sí?, durante estos ataques. Qué interesante. Pues siempre he dicho que a veces parte de la labor de este proyecto de Guardianes del Olvido es precisamente recordar todo lo que estas construcciones nos van diciendo, ¿no? Y tú mencionas, pues bueno, sin duda tiene un primer digamos, hecho relevante relacionado con el origen de la actividad minera en América Latina, diría yo,
en San Luis Potosí, obviamente, pero también pues la vida o los acontecimientos que transcurren pues en momentos históricos muy importantes de nuestro país, ¿no? Seguramente por aquí también hubo, a lo mejor no tan fuerte, pero hay que recordar que aquí en San Luis Potosí, pues uno de los personajes que se vuelven importantes en la historia de nuestro país, el general Félix María Calleja, pues vivió aquí en San Luis Potosí, estuvo aquí, no sé si cuánto tiempo, pero sí sé que tengo información que estuvo aquí y que además se casó con una potosina y que además creo que es la única virreina nacida en este país, ¿no? Pero bueno, me llama la atención algo que mencionas también, Marco, cuando uno voltea a ver toda la zona de aquí del valle, creo que se vuelve también un punto estratégico, como también la parte defensiva, ¿no? Lo que mencionabas ahorita, ¿no? Por los cerros que te dan una visión. Ahorita le pediremos a la cámara que nos dé la parte de allá arriba. Allá arriba, ¿qué tenemos, Marco? Es una capilla dedicada a la Santa Cruz. Curiosamente el cerro se denominó Cerro de San Manuel, pero te quisiera platicar más adelante un poquito de la historia. Ahorita que mencionabas el hecho de la primer virreina potosina, hay una historia que englosa a este personaje aquí con la Sauceda. Entonces, más adelante se los voy a ir platicando conforme vamos avanzando la visita. Me parece bien, de acuerdo. Me gustaría iniciar este recorrido, pues ahora sí que por la entrada, ¿no? No sé si podemos ver aquí, me gustaría que se acercara acá nuestra cámara y acompañarnos, porque aquí tenemos algo que me llama la atención, es que, bueno, pues generalmente la arquitectura, digamos, de las haciendas siempre va acompañada, pues, del arte de pinturas, ¿no? La plástica, diría yo, o estos frescos. Tal vez ahí me van a corregir después los especialistas en historia del arte, pero me llama la atención esta cuestión de que tienen estos decorados. Marco, ¿sabemos si supongo que estas pinturas que apenas se alcanzan a ver, me imagino que sí son de esa época? Sí, mira, es como te platicaba, básicamente estas pinturas o este remate data del principios del siglo XIX, ya posteriormente, cuando durante ese tiempo era dueño el hacendado Pedro de Barrenechea. Él, durante ese lapso de tiempo, se tiene que también la hacienda surgió cambios y tuvo varios acomodos en cuanto a la arquitectura. Se pudieron apreciar o se mandaron pintar óleos de diferentes escenas de aquí mismo, de la Sauceda. Por ejemplo, aquí la primera de los frescos óleos que se encuentran aquí representa a la primavera. O sea, acá son 4 óleos en la parte frontal de la hacienda que representan las estaciones: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Las hijas, se dice o aparecen por ahí historias que son las hijas del hacendado que vivían en ese tiempo. Entonces él quiso retratarlas, quiso quedarse con ese tipo de recuerdo, de memoria para la que fuera su casa, y hasta nuestras fechas se quedaron. Lamentablemente ahorita por el descuido de la gente durante 20 años estuvo expuesta esta hacienda al público y al vandalismo, pues la encontramos totalmente ya grafitada, pero sí se alcanzan a apreciar todavía las imágenes de estos frescos. Sí, fíjate que importante observación nos haces, Marco. La verdad es que sí es muy triste y es muy lamentable, yo diría que hasta trágico, que se dé este tipo de cuestiones. Digo, entendemos a veces que pues las nuevas generaciones a veces desconocen su pasado, desconocen su historia, y precisamente uno de los objetivos de este proyecto es mostrar la riqueza histórica que tenemos aquí en San Luis, mostrar la riqueza cultural que se tiene también en esta región, y pues también hacer un llamado, ¿no? Para que pues los habitantes de las distintas comunidades y localidades donde cuentan con este tipo de patrimonio, pues lo respetemos, sobre todo porque al final del día, pues, son haciendas que nos hablan precisamente de cómo se fue configurando, pues, este estado, y también nos hablan, si vamos o pensamos de manera mucho más amplia, pues también de nuestro país, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ojalá podamos sensibilizar a la gente para que podamos respetar estas
estas maravillas históricas. Y pues bueno, como bien dice Marco, aquí estaría el segundo óleo. Me imagino, entonces allá sería primavera, este sería verano. Es el verano. Acá tendríamos el otoño y el invierno. Y el invierno. Aquí hay algo que me llama la atención, Marco. ¿Aquí hubo viñedos? ¿O qué tipo de fruta es lo que vemos en esa pintura? Fíjate que sí, Alberto. Aquí la ex hacienda contó con un circuito de riego, como te mencionaba. El agua siempre fue vasta en este lugar y contaba con diferentes áreas en cuanto a huertas y chilares. Sí, exactamente, aquí tuvimos un viñedo, tuvimos plantas frutales, plataneras, mangos, granadas, aguacatales, por mencionarles algunos de las especies que tuvimos aquí. Y curiosamente aquí pues en el viñedo retrataron a esta mujer. De aquí se desprende una de las leyendas más emblemáticas de aquí del lugar, que muchos de los zaragocenses la conocen, que es la Señora de las Uvas. Se cuenta que este mural, esta mujer que aquí está, la ven caminar, deambular por cada uno de los espacios que comprende aquí la Sauceda. Anteriormente este espacio, durante el tiempo de 1990 hasta el 2002, se prestaba para eventos sociales, para bodas, 15 años y demás, ¿no? Entonces, durante ya la noche transcurrida del evento, de repente la gente podía percatarse de una extraña mujer que se mezclaba entre la gente del lugar, de la fiesta, y se les hacía muy raro porque llevaba pues un vestido, llevaba una indumentaria que no correspondía a la época, y sobre todo en la mano se caracterizaba por un racimo de uvas, ¿no? Así se empezó a dar a conocer esta leyenda, que posteriormente la gente a altas horas de la noche y sobre todo entre los meses de septiembre, octubre, noviembre, se ve deambular todavía en todos los pasajes de la hacienda la silueta flotante de una mujer de larga cabellera negra, pero sobre todo en sus manos lleva un racimo de uvas. Interesante leyenda. Entonces imagino, amigos de aquí de Zaragoza, pues que hay que tener a veces mucho cuidado si uno anda por estas calles de aquí de Zaragoza, no se nos vaya a aparecer aquí la Señora de las Uvas. Y bueno, pues aquí finalmente tenemos este último cuadro, que sería el invierno. Ahí vemos un árbol ya totalmente seco. Para los amigos que nos vean tal vez de otros estados, pues bueno, San Luis Potosí tiene ese contraste también con el tema de los climas. Aquí sí hace frío cuando se viene bastante fuerte. Y hablando un poquito de clima, Marco, aquí en la región, ¿cómo es? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Ha habido alguna cuestión que sea relevante en la cuestión del tema del clima? Porque entiendo que aquí pasó hace un par de años hubo un evento, ¿no? Sí, curiosamente es muy cambiante el clima. Podemos denominar que la zona es un clima semidesértico, pero de repente tenemos pues un cambio no drástico que a lo mejor pudiéramos denominar por los cambios climáticos o el uso inadecuado de los recursos, que presentamos por ahí del año 2006, un evento de un tornado que nunca se había pues presenciado aquí en la región de Zaragoza, ¿no? Se empezó a originar en lo que fue la comunidad de La Morena, y posteriormente se vino aquí a la zona de la Sauceda y del centro, ¿no? Entonces presentó toda una secuencia de daños a viviendas, animales y etcétera, que pues sí nos sorprendió a todos los habitantes, ¿no? Y no fue hasta ahí, sino que también en el año 2020 tuvimos lo que fue una tromba de agua originada en el arroyo del Arenal con arroyo El Sopilote, donde incrementó el agua, ¿no? El nivel de agua aumentó mucho, que también arrasó con lo que fue toda una colonia de la Lomita o Nueva Lomita que se ubica aquí en Zaragoza, y se llevó casas, se llevó muebles, viviendas, autos, todo un tipo de desastre natural que tuvimos aquí en el municipio. Muchas gracias, Marco, y lo traigo a colación porque precisamente, pues bueno, sin duda también el clima, el tiempo, los años le pasan factura pues en las construcciones, ¿no? Y precisamente aquí se nota ya el tema de a veces de exceso de humedad. También percibo, Marco, que hubo un intento tal vez de poder restaurar la hacienda. No sé si lo hubo, porque veo que incluso ya hay unas vigas que fueron sustituidas. Me parece que esas no son de ese año,
o de esa época, porque incluso veo que el techo pues es más actual, ¿no? Sí, es correcto. Por ahí del último dueño se había intenciones de poder rescatar los techos, los espacios, pero ya a partir de 20 años atrás, bueno, a lo que va ahorita de la fecha, apenas nuevamente se ha intentado volver a rescatarla. Entonces sí hubo un tiempo en el que se pretendía detener su deterioro, pero pues actualmente sí ya el paso del tiempo ya ha estado desgastando los muros y la cantera del lugar. La cantera sí es de esa época, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Ok. Bueno, pues vamos a continuar, amigos, acompáñenos. Vamos a entrar hacia aquí a la hacienda. ¿Esta puerta será la original, Marco? Sí, es la original. Completamente la original. Bueno, amigos, pues es un dato bastante también interesante porque, pues bueno, podemos decir que estas maderas que ya tendrán 500 años. Más o menos. Por lo menos 400. 400 yo creo que sí, seguro. Y de hecho sí trae aquí, si nos damos cuenta, pásale, Marco, si quieres. Y si nos acompaña, por favor, acá nuestro amigo de la cámara, que le pase, por favor. Aquí hay algo que yo ya tuve la oportunidad de haber venido aquí, y algo que me llamaba la atención precisamente de esta puerta fue los tipos de herrajes. Miren, amigos, no sé si se alcanza a ver por ahí, pero miren, imagino que, bueno, no sé colocarlo, pero cumple esa función para poder cerrar la puerta. Y pues bueno, pues se nota que precisamente aquí la historia de esta hacienda, ¿no? La forma en que utilizaban los herrajes para poder cerrarla. Y bueno, aquí vemos en esta parte que podríamos considerar como un recibidor de la misma hacienda, y vemos también, sí se conserva mejor, Marco, por lo menos en esta parte, salvo que ahí ya fue, posiblemente, se ve que fue ahí como que alguien le fuera ya a rascar. Uh-huh. A veces la gente piensa que en estas haciendas pues todavía puede haber algún tesoro escondido. La verdad es que pues también hacemos el exhorto a que a veces ya esas cosas difícilmente se pueden sostener, ¿no? Pero a veces hay mucho, la gente piensa sobre esa cuestión. Y pues bueno, aquí tenemos esta primera parte que era la que daba al frente de este pasillo, ¿no, Marco? Tendrás información, digo, no sé si era la parte de oficinas o aquí mismo vivía el hacendado. ¿Esta era la casa principal? Es correcto. Mira, si puede apreciar nuestro compañero en la cámara, en la parte de arriba aparece aquí un nombre que es escritorio. Básicamente, esta servía como una tienda de raya, una oficina posterior y avanzando lo que era un mezanín donde tenían algunos productos que el hacendado vendía para todos sus trabajadores. Era todo un negocio redondo el que se manejaba, ya que como aquí, bueno, el deterioro está increíble, ¿no? El deterioro en el que está avanzando, pero era una entrada y una salida. Posteriormente lo que era una barra de despacho, anaqueles y el mezanín que les mencionaba. De hecho, aquí se verían como esta parte de los anaqueles, ¿no? Así es. Aquí fungía como la tienda de raya. El patrón le pagaba sus jornales de trabajo al personal que trabajaba con él, y posteriormente ya ellos con este pago pues venían a adquirir sus productos que el mismo hacendado vendía aquí en la hacienda, ¿no? Entonces era un negocio redondo el que se quedaba. Sin embargo, ellos creían que pues no les faltaba nada, que tenían todo lo necesario, porque el patrón les hacía creer, bueno, pues con tu pago, con lo que te estoy pagando, pues también estás comiendo, estás comprando, estás generando, claro. Y esa es tu satisfacción por trabajar, ¿no? Entonces aquí se manejaba este tipo de comercio. Francamente, Marco, me gustaría acercarme más ahí. Me imagino que esa es la escalera que conduce al torreón. Ya no existe, bueno, por seguridad, pues está completamente derrumbada. Aquí hubo durante el tiempo de un expresidente sin mencionar nombre, para no afectar intereses, pero por ahí del año 1992 se comenzó a hacer el tráfico de cantera y vender todo el tipo de piedra que aquí se había. Entonces, como te mencionaba, la escalera se derrumbó y alguna parte la quitaron por
la tonta idea de buscar tesoros que aquí se encontraban. Lamentablemente no hay datos de que pudieron haber sacado Sí, claro. nada, pero sí avanzaron con destruir más la propiedad. Así es. Pues qué lamentable, la verdad es que sí, por seguridad no nos vamos a acercar para allá, porque sí, ya están muy viejas las vigas y sí se ve un riesgo de colapso. De hecho, se ve que ya cayó esa enterita. Entonces vamos a continuar de este lado. Y Marco, acá tenemos pues ya lo que sería no sé cómo llamarlo, si es el jardín central de esta hacienda. Y me llama la atención que en esta parte de acá, a lo mejor ahorita no se va a ver, de aquel lado hay como un pozo, ¿no? En esa parte atrás de que es como un mezquite. Sí. Se encuentra lo que es una de las tantas norias que existieron aquí en la Sauceda. El tema del agua siempre fue aquí bien importante porque todo el tema de las cámaras filtrantes o norias creadas específicamente para captar el agua y poder tener ese recurso tan primordial para el uso de todo, ¿no? Aquí podemos mencionarles que tuvo tres inicios esta hacienda. En su momento, al inicio del video les platicaba que fue una hacienda de beneficio. Ajá. Y posteriormente pasó a ser una hacienda agrícola y ganadera. Asimismo, al término casi de su ciclo, terminó como hacienda mezcalera. Entonces, para todo era importante el uso del agua. Entonces, al fondo se puede apreciar todavía lo que era la entrada a una de las cámaras o túneles. También existe ahí una especie de morbo o desconocimiento de información por parte de la gente que vive aquí en este lugar, ya que existen estas cámaras que conectan a cada una de las norias, pero existe todavía la leyenda de que dicen que son los túneles. Y sí, son cámaras aproximadamente de 6 a 7 metros de profundidad en la que cabe una persona de pie de aproximadamente 2 metros. Existen pequeñas bóvedas que conectan estas norias y dan amplitud a cámaras que sostienen en cada uno de sus espacios agua filtrada. Entonces, como les menciono, o sea, el agua se encuentra ahí, está completamente limpia y pudiera hacer uso para la población, si se tuviera un rescate, una importancia a este espacio. Otra de las cosas que pudiera yo compartirles es que estamos precisamente en una de las partes más recientes o más nuevas que tiene la ex hacienda, porque curiosamente la parte más antigua es la que se encuentra en el fondo, donde se encontraban los cepos, el calabozo, las cocinas y las recámaras principales que durante mucho tiempo tuvo la Sauceda. Ok. Me gustaría que hiciéramos este recorrido por aquí, Marco. Pedirle a nuestra cámara si pudiera ir un poquito adelante de nosotros para que vaya viendo aquí y no les estorbemos precisamente toda esta área. Que igual, como pueden ver, amigos, está pues bastante deteriorado. Y es un verdadero... Pues es triste verla así. Aquí tenemos una pequeña paloma. Y pues bueno, seguimos observando precisamente pues, los grafitis. Al final del día, pues estos espacios que seguramente pues se fueron quedando solos, pues a veces son utilizados también para este tipo de expresiones que no sé si las podemos llamar artísticas, pero son expresiones humanas. Y si la cámara nos pudiera acompañar en este espacio, adelante. Hay un tema que quisiera compartirles. En el año 2021 tuvimos una visita del Centro INAH respecto a la valoración de los inmuebles y un levantamiento técnico para apuntalar una posible rescate de este lugar. Y ellos nos comentaban el acabado de la pintura. Aquí, bueno, se puede apreciar que son dos bases, la cantera original y la pintura que tiene en recubrimiento. Curiosamente, a principios del siglo XVIII utilizaban esta técnica para poder simular una especie de madera, pero era básicamente la pintura que ayudaba al cuidado de la cantera original que se encontraba y prevenía su deterioro expuesto al sol, ya que estamos precisamente en una zona en la que es árida, es seca y constantemente tenemos el tema del sol, pero esta técnica permitía dar ese
dar ese aspecto, y también la aplicación de la losa de ladrillo. Podemos ver que no es el ladrillo original expuesto, sino que ya tiene una incrustación, una aplicación de pintura que asemeja a un marmoleado, ¿no? Entonces podemos ver que en los cuadros principales de cada una de los espacios y de las alas, o en la unión del arco de medio punto, encontramos esta pintura que asemeja losetas marmoleadas. Mira qué dato tan interesante. Entonces, por ahí esto nos lo compartía el INAH, que decían que es una técnica poco utilizada aquí en la ciudad de San Luis, y que aquí la Sauceda sí la poseía. Fíjate, ese dato es muy interesante, y pues bueno, sin duda pues también es pues triste, ¿no? O sea, creo que sí debería generarse un proyecto de restauración. La verdad es que es una hacienda que está bastante ya deteriorada. Y aquí encontramos precisamente la sequía, que esa imagino que no es la original, Marco. Ahí está la sequía. Y bueno, pues aquí vemos otra vez que se cayó esta parte. Me imagino que este arco, o esta parte que vemos aquí, Marco, era, o me quiero imaginar que era para la entrada de las carretas, porque veo que como que conecta hacia un espacio más abierto de aquel lado, y aquí es donde está precisamente, cuidado no se vaya. A mí siempre me da un poco de pendiente los pozos antiguos, debo de admitirlo. No sé si podamos hacer un acercamiento para que la gente pueda ver un poquito ahí el detalle, con mucho cuidado. Y ahí está pues sí se ve profundo, Marco. Sí, son aproximadamente 5 o 6 metros de 6 metros de profundidad. Pues yo creo que hay que tener mucho, la gente que se mete por acá debe tener mucho cuidado con esa parte. No, me equivoco, no era una entrada para no, fíjate que este era lo que le llamaban el patio de labores, ya que tenemos una parte donde eran colocadas todas las llaves para la mayordomía. Bueno, vamos a ver si podemos pasar por aquí. Ahí con mucho cuidado, no vayamos a espinar con los mezquites. Que bueno, aquí no es mezquite, pero aquí en esta parte pues se encontraba, tiene todavía las aplicaciones de madera que tenía. Aquí el capataz encargado de administrar pues esta hacienda colocaba todas las llaves de cada una de las habitaciones. Curiosamente, cada una era enumerada, y aquí se encontraba tanto la llave de la entrada principal como cada una de las puertas. Este zaguán corredor conectaba con las caballerizas que se encontraban en la parte posterior y con una de las huertas frutales que alimentaba la casa. Este era el acceso básicamente laboral de la servidumbre, ya que conectaba directamente con las cocinas y con el área del comedor, ¿no? Entonces este prácticamente era un espacio de trabajo. Y también la pintura que aquí se encontraban pues eran aplicaciones en baldosa de ladrillo y algunas pinturas en tonos azules. Aquí no sé si se alcanza a observar, todavía podemos ver indicios de unos murales que se encontraban aquí también, pero pues ya completamente perdidos por el sol. Ok, entonces en esta parte era allá las caballerizas. Sí, las caballerizas estaban de aquel lado. Ahora que lo dices, Marco, yo veo que aquí en Zaragoza, como que adicionalmente alrededor de la hacienda había pues otras construcciones, incluso se ven antiguas. De justo aquí atrás en la calle, bueno, ahorita, a lo mejor más adelante vamos a ir a la zona de la mezcalera, y desde arriba a ver si podemos subir. Se ve que la hacienda realmente sí tenía pues bastantes construcciones adicionales, ¿no? Alrededor de por decirlo, de este primer cuadro, ¿no? Tenemos información, cumplían el mismo objetivo en el tema de la producción minera, fueron construidas después, o no se tiene mucha información sobre esa parte. Pues sí, básicamente todo esto, bueno, en lo que vamos avanzando en la caminata, fungieron como espacios habitacionales para el comercio y para la casa habitación de los mineros que venían a trabajar aquí. Vamos a ir avanzando con mucho cuidado en este espacio, ahorita que la cámara nos acompaña en las habitaciones. Bueno, aquí
Si puede enfocar la cámara, uno de las diferentes usos o costumbres eran los corredores que se comunicaban entre sí. Entonces, si pueden observar, cada una de las habitaciones tiene su vista hacia lo que fuera el arroyo o el río, que ahorita actualmente pues ya está seco, y todas pues tenían su acceso libre, ¿no? Tenían sus puertas, se cerraban y pues eran consecutivas y todas se encontraban. Una de las cosas que me es muy interesante es la ubicación que tienen estas habitaciones y el número que corresponde al espacio. Son 4 habitaciones. Casi la mayoría de las construcciones siempre maneja números como impares por el tema de la Trinidad, por el tema de la numerología, ¿no? Que era muy considerada en aquellos tiempos, y aquí curiosamente representa un número 4, y esta posición de cada una de las habitaciones corresponde con las lomas o con los cerros que se encuentran en la parte de las ventanas. Bueno, vamos avanzando para ver si la cámara ahorita puede ir enfocando esto que les menciono. Adelante, adelante. Y la posición de las habitaciones, conforme a las ventanas, están curiosamente alineadas a las lomas o a los cerros de aquí de la región de la Sauceda, ¿no? Entonces, así es como me da la curiosidad del saber el por qué colocaron o edificaron las construcciones enfocadas hacia un O sea, podríamos espacio. decir que no fue nada más de manera caprichosa, o sea, que pudiera tener algún sentido, algún la significado orientación en la orientación. Así es. Okay. Y aquí todavía sigue este corredor. Aquí hay una parte donde hayas visto que haya sido la cocina. Sí, quiero comentarles que tuvimos mucho mezcla de arquitectura aquí en la casa, ya que, como les menciono, bueno, el torreón que podemos ver al frente ya es a finales del 18, principios del 19, ya es completamente más nuevo. Esto también pues nos ha permitido que se conserve más su arquitectura. Acá al fondo es la parte más antigua que tenemos de la Sauceda. Es lo inicial, por así llamarlo, donde se empezó a originar esta historia, y podemos apreciar también las ruinas de un arco estilo árabe, o sí, de esta familia que traía. Podemos citar a los Arizmendi y Gogorrón, que la familia Palomino, originaria de Rendón, Cáliz, España, su familia era descendiente de moros. Entonces toda esta influencia se la trajeron aquí al lugar, aquí a la Sauceda, ¿no? Y esta fue una de las muestras de esta arquitectura, ¿no? Y podemos apreciar el espacio escenográfico que manejaba. Aquí, esta parte en la que estamos, había comentarios que esta era lo que pasaba para unir la cocina y el comedor. Y aquí tenemos a un costado lo que fuera el comedor y la cocina. Aquí estaría el comedor y acá era la cocina. Así es. Y aquí vemos también esa parte de como que quisieron reconstruir, ¿no, Marco? Igual. Sí, ahorita, como les mencionaba, como era una de las partes más antiguas que tenía la casa, en aquel entonces el último dueño lo que procuró es poder conservarla, ya que, si se pueden dar cuenta, pareciera que estuviéramos en otro espacio. O sea, ya el espacio es como completamente diferente, tiene todo su acabado antiguo, pero ya un poquito intervenido para poder conservarlo. Si se fijan al fondo, la cocina, la puerta principal, las 2 ventanas a los costados, y en la parte de atrás las letrinas. Entonces eso también es bien importante mencionarle, que ya se empezaba a utilizar la implementación del drenaje y del cuidado pues de la salud, no de la higiene que tenían en ese entonces. Entonces esta parte pues era utilizada para las letrinas y contaba con sus accesos a cada una de ellas de manera individual. Aquí lo que me llama la atención, Marco, es precisamente, decías que bueno, fue construida en diferentes
etapas esta hacienda, y aquí, bueno, vemos una técnica, ¿no? Es un adobe al final del día. Vemos con una combinación también de ladrillos, pero también el uso del material de roca, ¿no? Y vemos también pues el tipo de muro que está bastante grueso. Noto que incluso sí hubo una especie como de cimentación para dar, yo creo que mayor soporte. Y pues bueno, sí se ve como un espacio pues un poco aislado del complejo, ¿no? Un comentario que quería hacer para nuestros amigos que nos están viendo es retomar esta parte de esta herencia árabe en la arquitectura pues española, y que también de alguna manera pues se trajo aquí a la Nueva España. Me llama la atención precisamente, es evidente, se ve aquí la forma, no es el clásico arco de herencia pues romana o griega. Tal vez hay un especialista en arquitectura nos va a hacer algunas correcciones. De entrada, una disculpa si hay una imprecisión histórica, no somos arquitectos, pero pues bueno, aquí se puede observar precisamente esa herencia, y pues ese comentario va enfocado pues porque al final del día también nuestro país tiene esa ¿cómo decirlo? Pues ese legado del mundo árabe también aquí en México, ¿no? Hay que recordar que pues durante algunos siglos España estuvo ocupada por el mundo árabe, ¿no? Y bueno, aquí me llama la atención precisamente esta parte que está pendiendo, y esos detalles que están aquí en estas columnas, que a veces si no le pones atención pues no se alcanzan a percibir, pero sí ahí están esos detalles. Y aquí vamos a entrar con mucho cuidado porque veo que sí, ya se está cayendo también este muro. Veo, Marco, que aquí también sí de plano le pusieron también, pues esa es una losa, ¿no? Es una losa, sí, así es, para poder rescatar. Aquí querían tener el cuidado de este arco, sobre todo porque pues sí está impresionante, pero pues el mal uso de este espacio pues no pudo tampoco salvarlo, ¿no? Así es. Pues sí, la verdad es que es una hacienda bastante bonita, tiene sus particularidades, y me gustaría saber, Marco, si recuerdas algún hecho importante acontecido en esta hacienda. Ya nos hablaste ahorita de algunos personajes. Esta hacienda estuvo relacionada directamente con este personaje dueño de la hacienda de Gogorrón, que también en algún momento vamos a visitar, que se encuentra en el municipio de Villa de Reyes, y que bueno, pues de alguna manera pues en su momento estuvieron interconectadas por el tema de intercambio comercial, o por el tema también de que algunos propietarios pues poseían algunas de estas haciendas en la región. Pero ¿recuerdas algún hecho trascendental en la hacienda que haya ocurrido? O pues simplemente pues así con este enfoque de la historia que hemos llevado, ¿no? Sí, pues es correcto. Yo creo que por mencionar, durante el tiempo antes de la fundación de Zaragoza, aquí es preciso comentarle a las personas que la originalidad del lugar o cómo llegan a establecerse pues fue por la Sauceda, por el auge minero, el tema de la hacienda y de la historia, pero eran dos pueblos totalmente diferentes. Básicamente era San José de la Carrera. José de la Carrera. Ajá, que se encontraba muy pegado hacia las comunidades de Parada de los Martínez, La Cieneguilla y la Alberca de la Santa Cruz, y algunas colindancias con Salitrera. Y la Sauceda, que tenía básicamente su jurisdicción apegada al Real de los Pozos, con el Jaralito, Guerrero, la parte del plan de San José, las Margaritas y demás. Era toda esta serranía que conformaban la Sauceda. Cuando adquiere esta propiedad el señor Pedro de San Juan, compra el terreno, compra la casa, adquiere por los títulos de propiedad y empieza a implementar lo que es el uso del mezcal y el proceso de la jarcia. Aquí, curiosamente, se empezó a compartir este proceso con la gente, con los trabajadores, y empezaron a producir lo que eran hilos, costales, mecates, escobetas, todo este tipo de materiales
derivados de la fibra de maguey, y ese era el sustento que también producían. Entonces se compraban esos productos, los realizaban aquí y los iban a vender a la capital de San Luis, ¿no? Entonces, como eran pues fibras importantes, fibras naturales, y eran utilizadas para diferentes usos domésticos, su alta demanda era importante. Fíjate qué dato también interesante, porque también Zaragoza tiene esa fama, yo diría que esa riqueza incluso artesanal. Hoy por hoy todavía existen algunas familias que se dedican precisamente a la producción todavía de algunos elementos que mencionas, de Ixtle, algunas bolsas, principalmente. También se siguen elaborando o se han elaborado estas hamacas, ¿no? Y a mí me llamaba la atención en alguna ocasión que platicábamos de la herencia. Ahorita hablábamos de la herencia árabe que está presente en nuestro país, pero también aquí en Zaragoza hay una herencia africana. Tony, ¿nos podrías hablar un poquito sobre eso? Sí, fíjate que tenemos una denominación local llamada el Conguito, que surge por ahí a finales de 1700, recordando que los hacendados compraban pues sus esclavos en la hacienda de Salinas. Ahí era donde adquirían el tema de sus gentes, ¿no? Tenían una ley muy particular en la cual solo podían utilizar gente de origen africana o gente de tez totalmente oscura para todo tipo de trabajo rudo y pesado. Entonces la gente originaria, los indios naturales, por así llamarlos, guachichiles o chichimecas, no eran considerados para este tipo de trabajos, ¿sí? Entonces ellos adquirían a sus esclavos de origen africano y los ponían aquí a trabajar. Entonces esa localidad llamada El Conguito fue el establecimiento donde los colocaron a todos los de origen africano, ¿no? Que hasta nuestros días tenemos una colonia así llamada, que fue pues el lugar donde ellos habitaron, ¿no? Y mucho de esto también lo podemos encontrar con la población, ya que hubo un mestizaje con ellos, y hasta nuestras fechas podemos ver a gente totalmente de color oscura, muy, muy oscura, con estos rasgos africanos de la gente, ¿verdad?, que estuvo aquí habitando en el municipio de Zaragoza. Sí, y que sin duda, pues bueno, ya actualmente se da un reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, y pues bueno, aquí Villa de Zaragoza mantiene esa herencia. Qué bueno que se conserva. Al final del día, sin duda nos permite tener presente o visibilizar lo que fue en su momento la esclavitud de todos los pues sí, de todos los esclavos que traían a la Nueva España de origen africano. Hay que recordar que incluso aquí San Luis Potosí, en estas avanzadas que tuvieron los españoles durante el proceso de conquista y de ingreso hacia lo que sería la parte del altiplano de aquí de México, pues bueno, echaron mano también de incluso de tlaxcaltecas, sobre todo, amigos, porque bueno, pues ahorita mencionaba al tema de los guachichiles, y a lo mejor ahorita te voy a hacer una pregunta sobre esa cuestión. Los guachichiles fueron pues un grupo indígena que habitó en la parte del altiplano, habitó también sin duda aquí en San Luis Potosí, pero eran muy aguerridos, eran conocidos por ese tesón de no quererse dejar conquistar tan fácilmente. Y pues bueno, los españoles echaron mano de traerse a los tlaxcaltecas, que eran sus aliados desde la época en que conquistan o vencen a los mexicas en 1521. Y pues bueno, desafortunadamente también en este choque de mundos, pues como bien hemos escuchado en nuestras clases de historia, pues se traen nuevas enfermedades. La población, digamos, indígena que habitaba en México en ese momento, pues bueno, se vio diezmada, y fue necesario precisamente traer esclavos africanos para poder mantener la producción que era necesaria, ¿no? Y pues bueno, te decía de los guachichiles. Aquí hubo, tengo incluso por ahí un poco de información de esta persona, del general que llega aquí, y precisamente que llega aquí a la hacienda. Hace rato lo mencionabas, y que se encarga precisamente de pacificar esta región
¿Tienes un poco de información de este personaje, de cómo se da esta situación de apaciguar aquí a los habitantes huachichiles? Sí, fíjate que, bueno, a grandes rasgos da también igual, habrá estudiosos del tema que pudieran a lo mejor también colaborar con algunos datos relevantes, pero durante el tiempo que estaban conquistando Miguel Caldera, el Otomí también, que estuvo aquí, bueno, el capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor y Diego de Tapia, quienes pues los encomendaron a poder pacificar y poder establecer las primeras, por así decirlo, dependencias que contribuyeran al Gran Tunal, ¿no? A San Luis Minas del Potosí. Entonces comienzan ellos a poder implementar una estrategia militar y también religiosa. Consigo llegan todo lo que son las órdenes franciscanas que comienzan a evangelizar todo el lugar y buscar también esa forma de implantar esa nueva religión católica, ¿no? Por así mencionarlo, también algunos de los franciscanos que estuvieron por aquí fue el fray Juan Bautista de Molinedo, Juan de Cárdenas, guardianes del convento de Jixú en Río Verde, y fueron también unos de los que ayudaron. Y esta guerra aproximadamente duró lo que fue de 18 a 20 años, en lo que lograron pacificar y poder establecer las colindancias. Hay un mapa importante del año de 1777 que podemos pues ahorita compartirles. No lo tenemos nosotros físicamente, pero está en resguardo del Museo Regional Potosino. Ahí se puede apreciar básicamente los primeros ya asentamientos, cómo quedaron establecidas las haciendas con sus jurisdicciones, ¿no? Entonces ahí se colocan lo que son los límites huachichiles y los límites ya que corresponden a la ubicación geográfica de cada una de las haciendas. Ok, pues muchas gracias, Marcos, por esta información. Me gustaría que cerráramos este segmento de esta parte, de este complejo de la hacienda, con la historia de la virreina. Nos decías por ahí. Es correcto. Bueno, vamos avanzándole para poder citar la parte del cerro y se los termino de platicar. Ok. Bueno, y ahora aquí estamos, amigos, en el espacio conocido como la Mezcalera. Y Marco, ahorita nos quedábamos con este pendiente de la virreina que nos comentabas. Sí, es correcto. Miren, aquí, bueno, de fondo podemos apreciar lo que es el Cerro de San Manuel. Hay un dato que quisiera compartirles, es que lo manda a construir la señora María Francisca Máxima Gordoa Bravo. Ella era la esposa en ese tiempo del hacendado Pedro Juan Alonso de San Juan, que precisamente vivían aquí en La Sauceda. En ese año, en 1835, manda a construir esa capillita, ¿verdad? Por así decirlo, está chiquita, y la manda a bendecir el párroco del Real de los Pozos de San Francisco. Entonces vienen y lo bendicen y queda el nombre del cerro con la advocación o el nombre de San Manuel, ya que esta particularidad, San Manuel era por así decirlo, el patronato que tenía la devoción de su primer matrimonio, ya que ella estaba casada con don Juan José Antonio Gándara Sierra. Él era su suegro, don Manuel Fernando Antonio Gándara Puebla, y esos traían este patronato del Real Asientos, de lo que hoy es Aguascalientes. Entonces ellos eran familiares directos de la virreina Gordoa, y quedó pues este antecedente aquí en La Sauceda, ¿no? Precisamente la capillita y el nombre del Cerro de San Manuel. No, pues qué interesante, perdón. Me siento muy emocionado por ese dato, sobre todo porque, bueno, la historia siempre se conecta de alguna manera, ¿no? Y este dato, en verdad, no lo tenía en el radar. Sin embargo, pues bueno, para los paisanos de aquí de San Luis Potosí, pues bueno, y para todos los demás amigos que nos vean en el interior de la República y en otros estados, comentarles que, bueno, pues Félix María Calleja, que llegó a ser virrey, estuvo aquí en San Luis, hace rato lo mencionaba, pero adicionalmente, pues fue un general realista,
La verdad es que yo creo que muy férreo, o sea, tiene una historia bastante particular. Él se vuelve importante porque pues él es el que termina venciendo a Miguel Hidalgo y Allende en el puente de Calderón, allá en Jalisco, y que desafortunadamente en esa primera etapa, pues ahí el primer ejército insurgente pues es derrotado, y con eso de alguna manera logra Calleja mitigar los aires de libertad y de independencia aquí en México, o bueno, en la Nueva España, porque hay que también precisar esa parte, que México no siempre fue México, ¿no? Sino que, pues bueno, cuando llegan los españoles es conocido como la Nueva España, y pues bueno, todo lo que sabemos de que el territorio pues era bastante amplio. Y como dato adicional, pues bueno, también recordar que Calleja, pues le toca, una vez que derrota la insurgencia al movimiento iniciado por Hidalgo, le toca combatir también al generalísimo Morelos. Así y es. Que Morelos, la verdad es que lo pone en jaque, ¿no? Por ahí en las batallas ya en Morelos, en el sitio de Cuautla, pues lo humilla, pero bueno, son datos interesantes, amigos. Yo, como les comento, la historia siempre se va entrelazando, la historia de los personajes y las vidas, pues eso es lo bonito de hacer este recuento, de rescatar la memoria, de rescatar, diría yo, Marco, el olvido. Sí, y eso es parte de este proyecto. El proyecto de Guardianes del Olvido tiene que ver con eso, precisamente, amigos, de rescatar esa cuestión que ya desafortunadamente se ha ido perdiendo, y que sin duda pues es importante, ¿no? Que lo podamos ir rememorando, recordando, y que bueno, pues aquí estamos haciendo precisamente este ejercicio. Esta parte es la bóveda principal, Marco, de la mezcalera, ya pasando a otro orden de ideas. Sí, es correcto. Mira, bueno, ya de que terminamos, que dimos el recorrido a lo que era la Casa Grande, ya vamos finalizando posterior con este conjunto, el cual es una bóveda de cañón en T, corrida hacia el fondo, la cual pues servía como la fábrica mezcalera de jarcia y de mezcal, ¿no? Aquí, como les mencionaba, trabajaban el isle, trabajaban la jarcia y también producían el vino mezcal. Al fondo encontrábamos los que eran los hornos donde llegaban a depositar las piñas que traían de los diferentes cerros. Aquí aproximadamente a las 5 o 6 de la mañana llegaban recuas de 40 gentes y peones que traían las piñas de los diferentes cerros para poder tener esa producción vasta del mezcal, ¿no? Y aquí lo elaboraban desde cero, ¿no? Llegaban, cocían las piñas, lo elaboraban, la machacaban, la fermentaban y empezaban a destilar este mezcal así mismo para poderlo ya envasar en el lugar, ¿no? Entonces esto fue básicamente lo que era pues las bóvedas, y está pues construida ya ahorita de una manera más también rescatable, ya se encuentra con malla para poder resguardar su interior, y creo que ahorita pues no podemos entrar o algo así porque la tienen pues ocupada, ¿no? Las personas que del ejido actualmente se encargan de cuidarla. Así es, Marco. Pues vamos a tratar de echar un vistazo, aunque sea desde fuera, para que se pueda observar esta galera enorme, por cierto. Y pues bueno, pues como le dice aquí Marco, amigos, está pues ahorita actualmente bajo resguardo del ejido. Ahí podemos ver una de las piezas de la molienda o del molino para las piñas del mezcal. Y bueno, me gustaría ir aquí en la parte de atrás, porque también veo que hay como un tanque, Marco, no sé si fue de otra época, veo que incluso está como manchado, no sé si nos podrías saber un poquito de esto, pero antes también de esta cuestión, aquí hay algo importante. Aquí tenemos una escalera, imagino que esta era una pileta donde colocaban tal vez las piñas, no lo sé. Sí, es correcto, Alberto. Mira, te comento, son eventos favorables y desafortunados que tuvo aquí la mezcalera en el paso del tiempo. Lo que tú acabas de mencionar, pues es el acceso a una de las entradas del complejo de norias que tiene la Sauceda. Alrededor contables son aproximadamente 4 norias principales las que tiene. La de la Casa Grande es, por contar, la primera. La segunda es la que se encuentra en el patio principal de la Sauceda. La tercera dentro de la ex hacienda, de la mezcalera, perdón. Y la cuarta se encuentra sobre la calle Aquiles Cerdán,
las cuales pues tienen mucha conexión entre sí, ya que el objetivo de ellas es poder rescatar o poder tener el agua disponible para su uso, ¿no? Y estas piletas, como podemos encontrar varias alrededor de todo el complejo de la mezcalera, pues precisamente servían para almacenar el agua, para tenerla lista, para poder utilizarla y también poder alimentar a los animales, a las mulas que eran de carga que lo utilizaban. Ya ahorita ya no existen. Anteriormente estaba una parte donde había unos bebederos para poderle dar agua a estos animales. Ya te digo, ya no existen, pero también en eventos desafortunados, lamentablemente, pues tenemos este recipiente que tú mencionabas. En el año del 95, más o menos rentan este espacio para una compañía productora de Asarco. Bueno, esta compañía se dedicaba a famosa Asarco. La famosa Asarco, exacto, a la construcción de la carretera 57, ¿no? Entonces vinieron a ocupar este espacio y aquí pues hicieron su depósito de chapopote, ¿no? Y nos dejaron pues recuerdo. tinaco, recuerdo. Y desafortunadamente echaron a perder varias de las piletas donde se almacenaba el agua, ¿no? Entonces tenemos esa pues mala experiencia porque pues están completamente contaminadas. Asimismo los canalones directos donde pasaba pues el líquido del mezcal, también completamente contaminados por ese tipo de materia. Qué barbaridad, amigos, y en verdad es una tragedia para aquellos que nos les gusta disfrutar del mezcalito. Me gustaría continuar un poquito más para acá, Marco, para ver esta otra sección. También es parte del complejo, ¿no? de la mezcalera. Veo que tiene incluso en la parte superior unos orificios. Me imagino que ahí era para un poco permitir la ventilación, así como también Sí, el aprovechamiento desde muy tempranas horas de la luz solar, ya que pues no existía en ese tiempo la luz eléctrica. Entonces ya tenían el aprovechamiento con la arquitectura, permitía en elipse, estas ventanas, aprovechar la luz directa del sol, como les menciono. Esta parte, bueno, aquí era lo que les digo. Esta es una de las piletas totalmente manchada de este chapopote negro que desafortunadamente pues ya no se puede recuperar. Y esta parte también pues fueron a oficinas administrativas de lo que era la hacienda. Curiosamente, el dato que pudiera platicarles aquí es que toda la parte de la baldosa y los acabados en el techo pues era de tejamil, ¿no? Y para poder hacer el uso irracional o decir que había algo ahí, poder encontrar algún tesoro como se creía la gente, ¿no? Pues levantaron lo que fueron las tejas del piso de ladrillo y totalmente quitaron toda la parte de los techos que unían esa parte, y totalmente se perdió. Qué barbaridad. Entonces, sí, amigos, en verdad, pues estas ideas de que a veces se puede encontrar tesoros o dinero oculto, pues bueno, sin duda a veces había una práctica antigua, ¿no? De a veces con ese tipo de situaciones, amigos, antes no había estas cajas, estos bancos, ¿no? Uno podía guardar su dinero, sobre todo los metales, pero bueno, seguimos exhortando a que mejor, yo creo que la mayor riqueza es precisamente poder preservar estos espacios, admirarlos, reconocer su historia y tal vez generar un poco de conciencia para poderlos seguir preservando. Pues bueno, amigos, llegamos al final de este recorrido. La verdad es que fue bastante bueno, bastante interesante. Y pues bueno, Marco, pues agradecerte que nos hayas podido acompañar, apoyarnos en esta emisión, en esta grabación de Guardianes del Olvido. Y pues bueno, amigos, no me resta más que agradecerles también a ustedes el podernos acompañar, a solicitarles que por favor nos puedan apoyar difundiendo este video. El objetivo de estas cápsulas, de estos recorridos, es precisamente generar conciencia sobre el patrimonio que conservamos, la herencia histórica que se tiene. Y pues bueno, pues Marco, me gustaría saber si tienes algún comentario adicional.
Pues agradecerles el espacio, ¿verdad? Para poder compartirles pues estos datos interesantes que tenemos aquí en Zaragoza, y también poder sumarnos, ¿no?, a este proyecto de Guardianes del Olvido, con invitarlos, con compartirles diferentes cápsulas de todas las haciendas que completan el complejo Circuito San Luis, y es que ustedes las conozcan, y sobre todo también hacer hincapié en ustedes, los visitantes que las visitan, salvaguardar sobre todo los espacios, cuidarlos y tener el respeto, ¿verdad?, que se merecen, porque de esto nos habla las huellas de la historia y el tema del paso de personajes que en su momento tuvieron algún espacio aquí con nosotros, ¿no? Entonces es de mi parte pues agradecerles también el tiempo que se dieron y poder estar aquí ofreciéndoles recorridos y también estar al contacto con ustedes. Tenemos una página que también en la cual vamos a estar compartiendo material. Está en Facebook, la encuentran como Historia de Villa de Zaragoza, y pueden encontrar muchísimo otro tipo de contenido e información que ahí estamos compartiendo. Así es, amigos, los invito a que entren a esa página, que lo apoyen con sus likes. Ahí Marco, como cronista de aquí de Villa de Zaragoza, pues proporciona información bastante interesante. Y pues bueno, amigos, pues espero que haya sido de su agrado esta transmisión. Les invitamos a seguirnos viendo y pues bueno, estén atentos al siguiente capítulo de su programa Guardianes del Olvido. Muchas gracias.